Me casé con Jonathan hace 15 años creyendo que el amor lo podía todo. Eso me dijo mi padre el día que me dio su bendición, con esa sonrisa nerviosa que siempre ponía cuando algo no le convencía del todo. El amor arregla todo, hija. Hasta lo que parece imposible. Pero el amor no arregló nada. Solo disimuló grietas hasta que un día el peso de las mentiras hizo que la fachada se hiciera trizas como un espejo caído al suelo. Todo empezó con una pregunta que me hice hace 3 meses. Simple, inocente. ¿Por qué una mujer llamada Valeria había sido tan insistente en mi teléfono cuando Jonathan dormía? Borré el registro automáticamente, como hago con los mensajes de otras mujeres, con esas notificaciones de qué tal, encantó que aparecen en pantalla cuando mi esposo se levanta para ir al baño. Pero esta vez algo me quedó dando vueltas. Quizás fue el tono de la voz en el buzón de voz. John, soy Valeria. Necesito hablar contigo urgente. Es sobre tus pastillas. No sonreí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda como un dedo helado trazando mi columna. Al día siguiente, fingí una migraña para quedarme en casa y revisar su teléfono cuando se fue a trabajar. No tuve que buscar mucho. Entre los mensajes de WhatsApp y las fotos de su día a día, encontramos a Valeria. No era una aventura cualquiera. Valeria era enfermera. Y Jonathan tenía una condición médica que lo obligaba a tomar pastillas todos los días. No te preocupes, cariño, estás ya bien en la farmacia, me decía siempre que salía. Pero en su teléfono, Valeria le reprochaba, John, las pastillas especiales no se consiguen así nomás. Y menos con esa dosis tan alta. Si sigues así, te van a descubrir. No podía creer lo que veía. Corrí al baño y vomité hasta que solo me quedaron lágrimas amargas. Mi esposo, el hombre que prometió serme fiel en las buenas y en las malas, ¿tenía una doble vida? ¿Y qué demonios eran esas pastillas especiales? Esa noche, Jonathan llegó temprano. Traía flores y la sonrisa torcida que siempre usaba para desviar mi atención. Cariño, ¿hoy no trabajas?, le pregunté mientras ponía las flores en un jarrón. Sí, pero me dio flojera. Además, necesito que hablemos, me dijo mientras se servía un trago. Me senté en el sofá sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que el sonido de mis sienes ahogaba sus palabras. Ya llevo un tiempo viendo a un especialista, empezó. No era lo que esperaba. Es por mi salud mental, Melanie. No es nada de lo que estás pensando. Pero cuando le pregunté por qué entonces mentía, por qué tenía esos cambios de humor, por qué Valeria aparecía en su teléfono, se puso blanco. Valeria es mi hermana, confesó al fin. Y esas pastillas son para el VIH. El suelo se abrió bajo mis pies. No era una aventura. No era una deuda. Era algo mucho peor. Jonathan llevaba años escondiendo su condición y ahora, de la nada, me lo confesaba así, como si me estuviera haciendo un favor. Pero había algo más. Cuando le pregunté por qué ocultarlo tanto tiempo, me miró con esos ojos que antes me hacían sentir segura y me dijo, porque si la gente se entera, pierdo mi trabajo. Y sin trabajo, no hay dinero para pagar esto. Sabía que trabajaba en una constructora como contador. No era un pequeño síndrome. Era la verdad. Al día siguiente, Jonathan se fue al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía moverme. Me quedé en casa mirando un punto fijo en la pared, preguntándome cómo había llegado a este punto. Mi esposo, el padre de mis hijos, un mentiroso compulsivo que me había ocultado su enfermedad por años. Y peor aún, ¿y si sus pastillas no eran suficientes? ¿Y si ya había contagiado a alguien más? Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Jonathan dormía en el sofá y yo fingía dormir cuando llegaba tarde. 3 semanas en las que él me suplicaba que no lo delatara, que no le contara a nadie, que no arruinara su vida. Pero no podía sacarme de la cabeza a mis hijos. ¿Y si ellos también estaban en riesgo? ¿Y si ya era demasiado tarde? Fue Bernardo quien me encontró llorando en el parque cerca de casa. Bernardo, mi padre, el hombre que se había ido cuando yo era una niña y que ahora, de la nada, aparecía con un ramo de flores y una sonrisa melancólica. Melanie, ¿qué te pasa?, me preguntó con esa voz grave que solo usaba cuando algo grave ocurría. No sé por qué, pero en ese momento le confesé todo. Bernardo no me juzgó. No me dijo que era exagerada o dramática. Solo me abrazó fuerte y me susurró al oído, todo va a estar bien, cariño.
Pero tienes que enfrentarlo. No puedes vivir con miedo. Y yo supe que tenía razón. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Y el lugar donde Jonathan guardaba todos sus secretos era la notaría donde trabajaba, Castillo y Asociados. Castillo y Asociados era un bufete pequeño pero respetado en el centro de la ciudad. Néstor Castillo Quirós, su dueño, era un hombre de unos 50 años con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Un tipo que se creía Dios porque tenía el poder de contratar y despedir con un solo sello. Jonathan llevaba años trabajando allí, en esa fría oficina de paredes grises donde Néstor ejercía su reinado de terror con un portafolios lleno de documentos y un vocabulario de superioridad moral. Ese día, entré como si fuera la dueña del lugar. Me dirigí directamente a la oficina de Jonathan con Bernardo pisándome los talones. Al abrir la puerta, los encontré a él y a Néstor revisando unos papeles. Jonathan se puso blanco como si hubiera visto un fantasma. Néstor, en cambio, me miró de arriba abajo con una sonrisa que me heló la sangre. Melanie, cariño, ¿qué haces aquí?, me preguntó Jonathan con esa voz apurada que usaba cuando algo salía mal. Sentí la bilis subirme por la garganta. Vine a hablar, le dije con los puños apretados. Pero también vine a decirte algo, Néstor. Mi esposo tiene VIH y lo sabe desde hace años. Y no solo eso, lleva meses mintiéndome, escondiéndolo todo como si yo fuera su basurero personal. Néstor palideció. No era por la noticia en sí, sino por algo más. Algo en sus ojos me dijo que esto no era nuevo para él. Jonathan, por su parte, se llevó las manos a la cabeza y empezó a balbucear algo sobre confidencialidad y protocolos. Confidencialidad, le escupí. ¿Confidencialidad cuando hace semanas que me mientes sobre tu jodida condición y me pones en riesgo a mí y a nuestros hijos? Bernardo, que había estado callado hasta entonces, dio un paso al frente. Jonathan, ¿de verdad crees que esto se va a quedar entre nosotros? Si Melanie se entera de que lo sabías y no le dijiste nada, va a ser tu fin. Néstor, que había estado observando todo en silencio, cruzó los brazos y soltó una risa seca. Qué conveniente que aparezcas ahora, Bernardo. Justo cuando tu familia necesita ayuda. Bernardo lo miró con furia. No vine a ayudar a los Castillo, Néstor. Vine a ayudar a mi hija. Y a detener a este tipo, dijo señalando a Jonathan. Fue entonces cuando Jonathan hizo algo que me dejó helada. Sacó un sobre del cajón y lo lanzó sobre la mesa. Si tanto quieres la verdad, Melanie, aquí está. Todo. Las recetas, los reportes médicos, las facturas. Hasta el maldito seguro que cancelé para pagar este tratamiento. Pero si me exiges que me vaya, me llevo a mis hijos. El sobre estaba lleno de papeles. Papeles que probaban que Jonathan sí tenía VIH, que si tomaba pastillas, que si había estado pagando tratamientos carísimos que lo habían endeudado hasta el cuello. Pero había algo más, entre los papeles, encontré una renuncia a su nombre. Una renuncia firmada hace meses. Y abajo, la firma de Néstor Castillo. ¿Qué demonios es esto?, le pregunté señalando el documento. Jonathan tragó saliva. Es mi salida, Melanie. Néstor me despidió hace 3 meses. Por conflictos de interés. Pero nadie me contrató desde entonces. Y sin trabajo, no hay seguro médico. Néstor carraspeó. No es mi culpa si tu esposo no supo mantener su trabajo, Bernardo. Además, él mismo me dijo que prefería trabajar por su cuenta. Es más, independiente. Bernardo se acercó a Néstor con los dientes apretados. No me jodas, Néstor. Tú lo sabes igual que yo. Jonathan llevaba meses errando en sus papeles, confundiendo montos, atrasando pagos. Lo despediste por incompetente, no por conflictos de interés. Fue en ese momento cuando Néstor perdió la paciencia. Basta, gritó golpeando la mesa. Jonathan es un inepto que arruinó 3 casos seguidos por no revisar un maldito documento. ¿Y tú, Bernardo, qué haces aquí? No eres nadie en esta empresa. No eres nadie en esta familia. Bernardo palideció. Algo en esa frase le dolió más que cualquier insulto. Jonathan, que había estado en silencio todo ese tiempo, se acercó a mí. Melanie, por favor. No me destruyas. Todo esto es por mi salud. Si pierdo el trabajo, pierdo el seguro. Y sin seguro, no vivo.
No sé por qué, pero en ese instante recordé las palabras de mi padre años atrás: el amor arregla todo. Pero el amor no había arreglado nada. Solo había escondido una bomba de tiempo bajo la alfombra. Salí de la notaría con el sobre apretado contra mi pecho. Bernardo me siguió en silencio mientras yo caminaba sin rumbo por las calles del centro. Las luces de los edificios se reflejaban en los charcos de la acera, creando un mundo borroso que poco a poco se fue enfocando en mi mente. ¿Qué vas a hacer, Melanie?, me preguntó Bernardo al fin. No lo sé, le respondí sincera. Pero no puedo seguir así. No puedo vivir con un mentiroso compulsivo que me oculta su enfermedad. No puedo criar a mis hijos en ese ambiente. Bernardo asintió. Bueno, al menos tienes un as bajo la manga ahora. Me señaló el sobre. Si Néstor lo despidió y Jonathan no tiene trabajo, pueden demandarlo por discriminación. Eso al menos le daría tiempo a buscar algo nuevo. Pero yo quería más. Quería que Jonathan pagara por lo que me había hecho pasar. Por las noches de insomnio, por el miedo a contagiarme, por las mentiras que casi destruyen mi familia. Y sobre todo, quería que nuestros hijos supieran la verdad. No esa versión edulcorada que Jonathan les contaba, que papá se había enfermado por exceso de trabajo. 2 días después, volví a la notaría. Esta vez no estaba Bernardo. Esta vez llevaba conmigo a mi abogado. Y esta vez no venía a suplicar. Venía a presentar cargos. Néstor me miró con desdén cuando entré en su oficina. Melanie, cariño, ¿vienes a llorar otra vez? No tengo tiempo para tus dramas. Saqué el sobre y lo lancé sobre su escritorio. Este documento prueba que mi esposo fue despedido injustamente por su condición médica. Y presentaré cargos por discriminación. Néstor palideció. Jonathan no tiene pruebas de que lo despidieron por eso. Yo lo despedí por incompetencia. Ah, sí, le dije con una sonrisa torcida. Pregúntale a Valeria, su enfermera. Ella sabe que Jonathan tomó pastillas vencidas porque su seguro no cubría las especiales. Y que Néstor lo sabía perfectamente. Néstor se quedó mudo. Era la primera vez que veía miedo en sus ojos. No puedes probar eso, murmuró. Jonathan no tiene testigos. Ah, pero yo sí, le respondí. La farmacéutica donde compró las pastillas. El doctor que le recetó la dosis equivocada. Y Néstor, tenemos grabaciones. Era una mentira, pero Néstor no lo sabía. Y en ese instante, lo vi dudar. Al día siguiente, recibí una llamada de Jonathan. Melanie, por favor. No hagas esto. Si me demandas, pierdo todo. Hasta el contacto con los niños. Pero yo ya había tomado una decisión. No quiero tu dinero, Jonathan. Quiero la verdad. Quiero que asumas lo que hiciste. Y sobre todo, quiero que nuestros hijos sepan que su padre es un mentiroso. El juicio fue rápido. Néstor, al ver que las pruebas eran sólidas, aceptó pagar una indemnización millonaria a Jonathan por despido injustificado y discriminación. Pero eso no fue suficiente para mí. Exigí que Jonathan pidiera perdón públicamente, que asumiera su responsabilidad médica frente a nuestros hijos, y que se sometiera a terapia psicológica. La gota que colmó el vaso fue cuando, en medio del proceso, se supo que Valeria no era su hermana. Era su exnovia. La misma que había descubierto su condición años atrás y lo había abandonado por miedo al contagio. Jonathan la había contactado de nuevo cuando se enteró de que era enfermera, mintiéndole que era pariente para que lo ayudara en secreto. Esa fue la última vez que Jonathan vio a sus hijos. El juez determinó que, dada su falta de honestidad y su manipulación constante, no era un entorno seguro para ellos. Bernardo, que había estado presente en todo el proceso, me propuso llevarlos a vivir con él. No es lo mismo, Melanie, pero al menos estarán seguros. Jonathan, al escuchar la sentencia, rompió en llanto. No puedo vivir sin ellos. Me van a matar. Pero yo ya no podía escuchar más mentiras. Tú ya los mataste, Jonathan. Los mataste con tus silencios y tus engaños. Ahora es tu turno de sufrir. Ese día me sentí como si me hubieran arrancado un tumor del pecho. Dolía, sí. Pero era necesario. Ya no era la Melanie ingenua que creía en promesas vacías. Me había convertido en la mujer que confrontaba sus miedos. La que protegía a los suyos. La que, por fin,
Se colocaba a sí misma en primer lugar. Pasaron los meses. Jonathan se fue del país con una indemnización que no duraría ni un año. Valeria, al descubrir la verdad, lo denunció por estafa y fraude. Bernardo se convirtió en un padre presente para mis hijos, llevándolos a la escuela, ayudándolos con las tareas, contándoles historias de cuando yo era pequeña. Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena, me llegó un mensaje de un número desconocido. Hola, Melanie. Soy Darío. Trabajé con Jonathan en la constructora. Sé lo que hizo. Y solo quería decirte que siento mucho lo que pasaste. Darío Tobar Rosado. El exnovio de mi hermana Laura, el que ella había rechazado por sus orígenes humildes. El mismo que había construido una vida exitosa con sus propias manos. Respondí, sin pensarlo 2 veces, gracias, Darío. Justo estaba pensando cuánto necesitábamos hombres honestos en nuestras vidas. Darío y yo empezamos a hablar seguido. Y con el tiempo, algo cambió. No era Jonathan. No era un hombre que escondía secretos. Era un hombre que tomaba café sin azúcar, que llegaba temprano a las citas, que me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo. El día que le presenté a mis hijos, Bernardo los acompañó. Laura vino también, aunque al principio se mostró reticente. Pero cuando vio cómo Darío trataba a sus sobrinos, incluso ella sonrió. Bueno, al menos no es como ese Jonathan, me dijo Laura con una sonrisa pícara. Y así, sin planearlo, encontré algo que había perdido años atrás, la paz. No era la misma Melanie de antes. Era más fuerte. Más sabia. Y sobre todo, más consciente del peligro que era enamorarse de un hombre que mentía, ocultaba y manipulaba. Jonathan nunca volvió a contactarme. Y cada vez que miraba a Darío, sentado en el sofá leyendo un libro a mis hijos, sabía que la vida me había dado una segunda oportunidad. Y que esta vez, con él, todo sería diferente. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.